Hola, ¿cómo están? Espérenme un ratito que voy a enchufar unas cosas que me faltan. Espera un poquitito. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Ya, gracias, Francisca. Muchas gracias. Voy a mostrarles al tiro lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Estoy esperando que lleguen algunos compañeros suyos que no han llegado todavía. Ay, ya pasó. Voy a conectar el data y empezamos, ¿eh? Creo que funciona. Ah, sí, está funcionando, ya. Miren, les comparto lo que vamos a hacer hoy día. Yo supongo que ustedes vieron sus notas ya, porque cuando ustedes hacen el trabajo de línea, les manda al tiro el reporte de lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Y les manda la nota. Entonces, voy a mostrarles la plataforma. Ya. Y estamos aquí en la plataforma y les muestro. Porque le hice el cambio ya que terminamos con la unidad 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? No le subí. Ya. Esta de aquí, ahora vamos a empezar con esta unidad de aquí. ¿Sí? Entonces, esperen un poquitito que ahora la unidad, esta va a ser la unidad que vamos a estar, va a ser la roja, ¿sí? La función exponencial y logarítmica. Esta va a ser nuestra, la que está en rojo. Las otras van a quedar en azul. ¿Sí? Todas las demás ya no voy a entrar más ahí. Ustedes pueden entrar si quieren a sacar alguna cosa o ver, pero estas ya van a ser, voy a dejar todo lo demás en azul.
Y esta también, la función cuadrática, ya pasó. Ya terminamos con ella. Así que todas ellas son... Ya. Ahora cuando entren a la plataforma van a ver esto, ¿sí? Todo lo demás en azul y aquí vamos a estar trabajando ahora, ¿sí? En función exponencial y logarítmica. Y por lo que me doy cuenta no le subí la guía, pero espere, la voy a subir al tiro. Es esta de aquí. Voy a aprovechar de subirla al tiro para que ustedes la tengan ahí. Es esta. Así que se las voy a dejar subida. Esperen un poquitito que la voy a subir a la plataforma, ¿sí? Aquí. Entonces, para que ustedes sepan, ya esta función se va a llamar guía número 1 de la unidad 5, porque durante todo el tiempo estuvimos trabajando en la unidad 4, ¿sí? Y ahora vamos a estar aquí. Esta se llama forma algebraica y gráfica. La función exponencial. ¿Sí? Estamos en la unidad número 5. Entonces aquí va a quedar subida su guía ya. Perdonen que lo hice lo hice aquí junto con ustedes porque la verdad que se me olvidó subirlo antes. Entonces prefiero hacerlo al tiro porque después se me va a olvidar. La tengo aquí. Entonces si ustedes ahora revisan, va a aparecer esta guía ahí en la plataforma, ¿ya? Aquí voy a subir, ya subí la primera, que sería esta, ¿sí? Y voy a subir una más, van a ser 2 guías, porque yo quiero alcanzar a ver un poco de cada cosa que nos falta. Entonces aquí voy a subir esta, la número 2, y después una evaluación que va a ser de ejercicios que vamos a hacer de esta guía, ¿ya? Y esa sería como la última nota que vamos a tener. Entonces, en esta de aquí, esta sería la número 1, voy a subir esperen un poquitito que subo una etiqueta para que sepan que esto es contenido. El video de hoy día va a quedar en ese botón ahora, ¿sí? En el mismo que les estuve mostrando, botón rojo, unidad número 5. Y me falta colocarles una cosita aquí. Listo, abajo contenidos. Y ahora voy a ir al tiro a esa guía. Los que vienen para acá pueden pedir una copia y ustedes pueden descargarla desde ahí, desde su
computador. Ya, entonces aquí la vamos a tener. Bajo contenidos. Y está la guía que les dije, ¿sí? Esa es la número 1. Nos faltaría una número 2 y la evaluación de esa guía. ¿Tienen? Ya. Dice que me va quedando muy poca. Espérenme. Está cargando bien el compu. Ya. Ahora sí. Voy a compartirle entonces esa guía que está ahí en la plataforma. ¿Sí? Voy a compartirles al tiro esa guía. Sería esta. Esperen un poquitito. ¿Se ve o no la pantalla? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Espérenme. ¿Se ve la guía? No. O sea, se ve la guía ahí que la está indicando, pero no se ve abierta. Se ve todo lo que tiene ahí. Que no sé qué le puse. Espérenme un poquitito, ya me he demorado con ustedes. Pero Se ve un documento, ténganme un Word que tiene ahí indicado que dice un poquito de paciencia. segundo nivel, número 5, y abajo tiene uno en Espérame, PDF. que no te escucho muy bien. Voy a poner más fuerte el volumen acá. No, que se ve el documento en Word que tiene ahí, uno en PDF, después en Word, pero no abierto ¿Se nada. alcanza a ver? Sí, sí se ve. Pero no tiene ningún documento abierto. Ah, ya, entonces no se ve. Esperen un poco. Al tiro, al tiro. Voy a dejar aquí un espacio porque aquí voy a rayar para mostrarles de qué se trata, ¿ya? Ya. Ya no me equivoqué aquí porque no le puse el nombre general a la guía. Ya. A ver si lo estoy mostrando. Aquí. Ya, ahí sí, ¿se ve? Sí, Ya, aquí estamos en guía número 1, teoría y actividades, unidad número 5, función exponencial. ¿Sí? Entonces, como les dije, va a ser dos guías solamente, como para mostrarles más o menos el trabajo con esto. La verdad que con eso yo creo que van a tener como la base de esta función. Y luego les voy a mostrar, les voy a colocar un trabajo con nota, ¿sí? Ese trabajo con nota va a ser de las dos guías que les voy a mostrar aquí, y esa va a ser nuestra última evaluación. Después voy a tomar algunas evaluaciones, pero van a ser para las personas que me deben trabajos, ¿ya? Porque nos van quedando 7 clases. Entonces, yo igual quiero alcanzar a pasar lo que nos falta de las otras unidades, un poco que sea, para que ustedes lo entiendan y si van a dar la prueba lo puedan tener una base por lo menos. ¿Ya? Entonces, acá, en esta guía vamos a darle a la función exponencial. Esta función, ¿por qué se llama exponencial? Aquí le puse el nombre. Miren. Voy a hacer el mismo dibujo de siempre.
El mismo dibujo que hemos hecho desde un principio. Y lo mismo de siempre, teniendo una variable de entrada y una variable de salida como siempre. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender por qué esta función se llama exponencial. Y se llama así porque trabaja con los exponentes. Miren, recordemos un poquitito, solo por recordar. Cuando yo tenía 2 elevado a 3, eso, ¿cómo se calculaba? 2 por 2 por 2, ¿sí? Se multiplicaba por sí mismo las veces que indicaba, ¿qué cosa? El exponente. Y eso me da 8, ¿sí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Este número chiquitito se llama exponente. Eso lo vimos cuando vimos potencias. Y el grande se llama base. Entonces, cuando yo trabajo con exponentes, ¿sí? Estoy frente a la función exponencial. Por ejemplo, ¿cómo trabajaría con exponentes? Supongamos que yo aquí voy a entrar un número. Y voy a entrar el número 3. Entonces, esta función va a tener una base, ¿sí? Cualquier base. Supongamos que yo voy a colocar una base 2. Esta función, y esta base 2, supongamos que significa que esta función significa duplicar al valor de entrada. Duplicar al valor de entrada. Que es distinto, como dijimos en las guías pasadas, en la primera guía cuando empezamos a ver funciones y dijimos el doble de un número, ¿se acuerdan? Cuando dijimos el doble de un número, estábamos frente a la función lineal. Cuando decíamos el cuadrado de un número, estábamos con la función cuadrática. Pero ahora vamos a decir el duplicar el valor de entrada, ¿sí? Antes hacíamos el cuadrado del número que entraba, o el doble del número que entraba, ahora vamos a duplicar el valor de entrada. ¿Cómo lo hacemos así? Duplicar significa lo siguiente, que yo llamo a esta una base 2 y trabajo con el exponente que entra. El exponente va a estar entrando. Entonces, el exponente va a ser el valor de entrada, ¿sí? Entonces, si yo calculo esto, como lo hicimos acá recién, eso me da 8 como valor de salida. Entonces, está entrando el 3 y está saliendo el 8, ¿sí? Cuando decía el doble de un número, entraba el 3 y salía el 6, porque el doble de 3 era 6. Y cuando decía el cuadrado de 3, salía el 9. ¿Se fijan que sale otro número distinto ahora? Cuando ese número que entra lo trato como un exponente. Supongamos que ahora entra el 4 y esta función de aquí, como se llama duplicar el valor de entrada, me queda 2 elevado a 4. ¿Sí? Ahora, el número que entra es el exponente de la base o de la función que estoy buscando. ¿Sí? Aquí me daría 16. Porque me da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Sí? Me faltaría un 2 aquí, 8 por 2, 16. Y si entrara un 5, por ejemplo, sería 2 elevado a 5. Entonces, aquí saldría el número 32. Mire, les voy a explicar qué significa este duplicar y por qué me dan estos números, por qué pasa eso, porque vamos a ver un ejemplo de la vida real donde ocupamos esta función, ¿ya? Para que lo puedan entender mejor. Pero por ahora lo que quiero que entiendan es que el valor de entrada es parte del exponente en la función, entonces me va a dar un valor de salida
muy distinto al que cuando veíamos una función lineal. Miren, ¿dónde se da esta situación? Quiero mostrarles aquí. Aquí tengo un ejemplo. Ejemplo en la vida cotidiana donde encontramos una función exponencial. Entonces, aquí tenemos unas amebas, ¿sí? Y esto pasa a veces con las bacterias, con los virus, con estos microorganismos muy pequeños que uno no los alcanza a ver con el ojo humano, sí se alcanzan a ver a veces con los, ¿cómo se llama esto? Este aparato, a ver, ¿no he visto esto? Hola Martín. Microscopio, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en esta situación? Estas amebas se reproducen, dice, por bipartición. Bipartición, ¿qué significa eso? Que tengo una ameba madre y de ella nacen dos exactamente iguales. Eso significa que hay una bipartición de la primera, ¿no es cierto? Y se formaron dos exactamente iguales a esta de aquí. Pero ese proceso se puede dar, quizás podría ser en un minuto que haya esta bipartición, podría ser en una hora, o podría ser en un segundo que se dé esa bipartición, ¿sí? Esto es lo que pasa también con el virus del COVID. También pasa eso, que un virus entonces se reproduce rápidamente, ¿sí? Y en un segundo podemos tener dos virus ya dando vuelta. No, pues no. China fue parte de la selección de Rappi. A ver, me siguen jugando. Mírame. Ay, me están pesados. Dice, Todo el mundo llamando. ¿Quién es? Falta un minuto para las 2. no podía desactivarlo. Traten, chiquillos, de no dejar abiertos los micrófonos, por favor. Ya, entonces, esta estaba, había una bipartición, ¿cierto? Cada un minuto, dice aquí. Es decir, tenemos la primera, cuando no ha pasado nada de tiempo, pasa un minuto y ya tenemos dos. Pasan 2 minutos y vamos a tener 4. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, vamos a poner este monito de aquí. Aquí tenemos una sola ameba, una al principio, ¿sí? Aquí tenemos una ameba. Cuando comenzamos. Pasa un minuto, ¿sí? Esto es a los 0 minutos, digamos. 0 minutos, hay una sola ameba. Cuando pasa un minuto, vamos a tener dos, porque la primera se biparticionó, ¿sí? Hubo una bipartición de la primera y se formaron dos exactamente iguales a la primera. Y dice que lo está haciendo cada un minuto. Entonces, a los 2 minutos ya vamos a tener 4. ¿Por qué? Porque una de las que nació se vuelve a biparticionar en dos y la otra también. Entonces, ya no tengo, las dos anteriores ya se transformaron en 4, ¿sí? Y a los 3 minutos ya tengo 2 de cada una de las 4 que tenía y se me formaron 8. A los 4 minutos voy a tener eso y a los 5 minutos una cantidad enorme de amebas, ¿sí? 32. De cada una de las 16 nacen 2 más. Entonces, esto es más o menos lo que sucede con esta bipartición. Entonces, este numerito de aquí, por ejemplo, a los 5 minutos, esto yo lo puedo escribir de esta manera. 2 elevado a 5.
¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que a los 5 minutos voy a tener 2 elevado a 5 amebas. Y eso me da, voy a escribirlo más acá, 2 elevado a 5 me da 32 amebas, ¿cierto? Me da 32. A los 5 minutos van a haber 32 amebas. Entonces, ¿qué estoy relacionando? Los minutos que pasan con la cantidad de amebas que voy a tener. ¿Sí? Entonces, a la variable independiente x, la variable independiente x, la variable de entrada aquí, va a ser minutos. Minutos que pasan. ¿Sí? Aquí van a ser minutos. Doña Carmen, su vecina, su perro. No había ningún micrófono abierto, no sé qué pasó. Nuevamente parece que Alicia. Ya, entonces, tenemos, ¿en qué estaba? Estaba mostrándole esto, sí. Aquí, entonces, tenemos la variable independiente, son los minutos que van pasando, y la variable dependiente es la cantidad total de amebas. ¿Sí? Si pueden ver, la cantidad total de amebas depende de los minutos que pasen, ¿sí? Por eso que esta sería la variable dependiente, ¿sí? Depende de los minutos que vayan pasando, la cantidad de nuevas amebas que van a haber, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, cuando pasaron 4 minutos, vamos a tener 2 elevado a 4. Y eso me va a dar las 16 amebas de salida, ¿sí? Profe, Dígame. una pregunta. Ahí usted multiplica el 4 que coloca por ahí la base puso arriba 4 también, ¿cierto? No te escucho bien. ¿Cómo obtiene el 16 multiplicando el 4 que aparece ahí los 4 minutos de eso por el exponente 4? ¿Igual? Uy, de verdad que no te escucho bien. ¿Cómo lo hago a preguntar? Puedes colocar en el chat. Puedes colocar en el chat para poder ver Sí. porque no se escucha bien. ¿Cuál de todos estos de aquí? Ah, ya, todos. Porque, ya, mire. Esto se entiende, ¿cierto? Que aquí pasó 1 minuto y tenía 2 amebas, pasaron 2 minutos, tenía 4, a los 3 minutos tenía 8, a los 4 minutos tenía 16. Voy a borrar aquí. ¿Sí se entiende eso, por lo menos? ¿Qué quiere decir? ¿Profe, me Que... escucha? ¿Ah? ¿Me escucha? Sí, te escuché. Ya, porque yo le pregunto eso porque por ser en la última de abajo, si yo hago eso, que yo creo que está haciendo, que está multiplicando los minutos por el exponente, que dice 5 minutos en la última, y después también era 5, a ustedes le dan 32 y ahí ya no me cuadra. Ya, mira, a ver, lo voy a hacer así. Aquí tenemos la función
¿sí? Aquí tenemos la variable de entrada y la variable de salida. Y lo que están entrando aquí son los minutos, ¿sí? Los minutos que son parte del exponente. Entonces, al un minuto, cuando va un minuto, voy a tener ¿cuántas amebas? Si me devuelvo para allá, al un minuto tengo 2 amebas, ¿sí? Cuando pasa un minuto, Sí. ya tengo 2 amebas. ¿Eso se entiende? Sí. Ya. Después, cuando pasaron 2 minutos, voy a tener 4, ¿no es cierto? Voy a tener 4 amebas. A los 3 minutos voy a tener 8 amebas. Mira, si me devuelvo para allá, a los 3 minutos tengo 8. 2, 4, 6, 8. A los 4 minutos tengo 16. Ese sería mi valor de salida. Y a los 5 minutos tendría 32. Ahora, ¿cómo escribo estos números de aquí? El 32 es lo mismo que escribir 2 elevado a 5. El 16 es lo mismo que escribir 2 elevado a 4. El 8 es 2 elevado a 3. El 4 es 2 elevado a 2. El 2 es 2 elevado a 1. ¿Y por qué se da esto? Porque la ameba se va duplicando. Tenía una, se duplicó en 2, ¿no es cierto? Después se volvieron a duplicar en 2 más. Pero cada una de ellas en 2 más. Entonces, este de aquí, esta 1 es 2 elevado a 1. Este es 2 elevado a 1. Este es 2 elevado a 1. Este es 2 elevado a 2. Aquí se volvieron a duplicar. De cada una salieron 2 más. Y eso hace que tenga aquí 2 elevado a 3. Esta se volvió a duplicar en 2 más cada una de ellas. Y al duplicarse, el número ahora aumentó a 2 elevado a 4. Y la primera, que la dejé para el final, cuando la primera que empezamos es 2 elevado a 0. Porque recuerden que en las potencias vimos en la unidad 3 que cuando teníamos un número, una base elevada a un número 0, era 1. Y concuerda porque teníamos una única, ¿no es cierto? 2 elevado a 1 es lo mismo que 2. 2 elevado a 2 es 2 por 2, que me da 4. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 y por 2. Eso me da 16. ¿Sí? Entonces, esta forma de aquí, para que yo pueda decir que las amebas se están duplicando, cada vez tengo que ocupar una base con este numerito que me va a indicar que es el valor de entrada de la variable, lo que está pasando cada minuto, ¿sí? Porque al 1 minuto tengo las 2 amebas, a los 2 minutos tengo las 4, a los 3 minutos tengo 8, a los 4 minutos tengo 16. Entonces, ¿qué quiere mostrar esto? Que existe una relación entre dos variables, como siempre, ¿cierto? Una variable de entrada y una de salida. Una que es el tiempo que pasa, medido en minutos. Entonces tengo la variable X, que es el tiempo en minutos.
y la variable I, que sería la cantidad de amebas, cantidad total de amebas, ¿sí? Cantidad de amebas pasados esos minutos. Y recuerden que dijimos que X era la variable dependiente, esta es la dependiente, y esta de acá es la independiente, ¿sí? Me equivoqué. Me equivoqué, chiquillos. Esta es la independiente. Y esta de acá es la dependiente. ¿Por qué esta es la dependiente y no me di cuenta antes? Porque la cantidad de amebas depende de los minutos que van pasando, ¿sí? No al revés. Esta depende de esa, porque va a haber más cantidad de amebas mientras más minutos pasen, ¿sí? ¿Se entiende eso? A ver, Ricardo, ahora dime. ¿Sí? Sí, Entonces, no, es que al principio fue como casualidad que diga que se multiplicaba los exponentes, o sea, el número entrante con el exponente me diera un resultado similar, pero es que el 5 no me cuadraba, ¿me entiendes? Porque hubiera dicho yo 5, hubiera multiplicado el exponente por la cantidad de tiempo, me había dado 25, ¿no? Pero ya entendí cómo es. Ya entendí, cada vez que va aumentando, se va multiplicando más. Por ser ahí en la última que tiene, que son 16, hay un minuto más, se multiplican las 16, doblan, o sea, son 32, siempre va aumentando el doble. claro, es como, mira lo siguiente, esto se va duplicando, entonces, de 4 pasé a 8, de 8 dupliqué a 16, de 16 dupliqué a 32, ¿sí? Sí, Se fueron duplicando porque cada una de las amebas se fue biparticionándose en 2 más, ¿sí? Entonces, por eso que el crecimiento es tan rápido, ¿sí? Porque fíjate que si hubiésemos tenido una función lineal, ¿cómo habría sido la función lineal? No sé si se recuerdan que la función lineal era así. Era el doble de un número, ¿se acuerdan? Teníamos variable hacía de más lento. entrada y variable de salida. Pero en este caso, todos los números que entraban, por ejemplo, entraba el número 2, entraba el 2 y yo encontraba el doble de 2, el doble de 2. Y eso me daba 4, ¿sí? Entraba el 3 y el doble de 3 me daba 6, ¿sí? Sí, Y entraba el 4, por ejemplo, y tenía el doble de 4, que es 8. ¿Sí? Si yo comparo con la de arriba, ¿sí? Aquí no hay un doble, por ejemplo, 4, y yo veo qué pasó después de 3 minutos, supongamos, que estamos hablando de minutos y que aquí que esté sacando el doble de algún número. De 4 pasé a 6 y de 6 pasé a 8, ¿sí? No como en el otro. Miren, en el otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? De 2 pasé a 4, de 4 pasé a 8, de 8 a 16 y 16 a 32. ¿Sí? Acá fue creciendo, pero tremendamente rápido. Entonces, a ver si puedo esto ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Para que vean la diferencia entre uno y el otro. Entre un modelo y el otro. ¿Sí? A ver si puedo. A ver si me resulta. Sí, aparece aquí, pero se me fue el otro para abajo. Sí. Espera un poquito. profe,
Dígame. Y usted dice que este virus que anda ahora del coronavirus se multiplica así de rápido. ¿Cómo? Usted dijo que el coronavirus se multiplica así de rápido. Es que sabes que no te escucho bien. Ricardo, ¿cierto? ¿Me estás hablando? Sí. Sí. No le preguntaba que, como había dicho, así de rápido se propaga el coronavirus. No te escucho bien. No sé qué tiene esto. No sé por qué se escucha tan, como no entrecortado, sino que como que no... No sé si ustedes escuchan bien, chicos, por allá. Yo tampoco le escucho bien. Yo Le escucho la voz, pero no se entiende bien. Claro, no se entiende muy bien lo que estás tratando de decirme, porque quiero tratar de ayudarte, pero yo pensé que era problema mío que no podía entender bien. Y de repente esas preguntas son muy buenas porque ayudan a todos a entender, pero la verdad que me cuesta entender lo que me estás diciendo. Oye, no sé por qué funciona así. Los demás que están por allí, ¿me han entendido lo que estoy haciendo, no? Yo sí, profe, algo. ¿Sí? Algo mejor. Ya. Lo que este sistema me está dando ahora es el duplicado de un número, ¿sí? Y aquí lo que estaba mostrando es que es distinto a decir el doble de un número como antes. Lo único que quiero que entiendan eso, que hay una diferencia entre decir el doble de un número y el duplicado de un número, ¿sí? Y en este caso estábamos relacionando minutos que pasan con cantidad de amebas. Y yo podría decir este tiempo que no solamente lo voy a medir en minutos, pero también lo puedo medir en segundos, lo puedo medir en horas, lo puedo medir en días, ¿sí? Ese tiempo lo puedo medir en diferentes, no solamente en minutos, no sé si se entiende eso. Y las amebas, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, lo que está pasando aquí es que hay una relación entre el tiempo que pasa y la cantidad de amebas que voy a obtener. Entonces, esto se llama crecimiento exponencial. No sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia y estábamos al principio, siempre decían que el virus tenía un crecimiento exponencial. No sé si acuerdan que esa era la frase más recurrente. Y era efectivamente porque quería notar que crecía desorbitadamente, ¿no es cierto? Porque si crece linealmente, como le mostré aquí, no sería tan rápido el crecimiento. Sin en cambio, el crecimiento exponencial es así, miren. Aquí tenemos la X y la Y, variable de entrada y salida. Aquí, por ejemplo, el 2 de entrada me va a llevar a un 4 de salida. Ya, ahí estamos bien, ¿sí? Pero después cuando ya tenemos al 3 de entrada, se me convierte en 8 de salida, ¿sí? Porque tendríamos 2 elevado a 3. El 4 de entrada se me transforma en 16 de salida. Se fijan que aquí está entrando el 2, sale el 4, entra el 3, sale el 6, entra el 4, sale el 8. En cambio acá el crecimiento es mucho más rápido, ¿sí? Porque crece exponencialmente. Lo que está creciendo es el valor del exponente. Por ejemplo aquí, este 4 ¿de dónde salió? Del número 2, que estaba elevado a 2. ¿Sí? 2 elevado a 2. Aquí tendríamos 2 elevado a 3 y 2 elevado a 4. ¿Sí? No es 2 por 4, es 2 elevado a 4.
no es 2 por 3, es 2 elevado a 3. ¿Sí? Y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, según cómo estudiamos las potencias, ¿cierto? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, ya que este es un crecimiento de esta forma, tenemos que la función exponencial tiene que ver con el exponente, ¿sí? No con otro valor. Entonces, si se fijan, a ver, aquí no hice eso, lo voy a hacer. Esperen un poquitito. Aquí yo tenía lo que era, ¿cierto? Pero aquí, si yo dijera un X cualquiera, un tiempo cualquiera, ¿qué va a pasar con ese tiempo cualquiera? La función va a tomar a este X que entra, ¿sí? Y va a elevarlo a la base 2, ¿sí? Porque aquí todos fueron, al 1 que entró lo escribí como 2 elevado a 1. Al 2 que entró lo escribí como 2 elevado a 2. Al 3 que entró como 2 elevado a 3. Al 4, 2 elevado a 4, 5, 2 elevado a 5. Ahora entra X, lo escribo como 2 elevado a X. ¿Sí? Y este va a ser el valor de salida. Aquí, en este caso, sería 32 para este valor de entrada 5. Para el valor de entrada 4 sería 16. Y como aquí no tengo un valor fijo, sería el valor I. Entonces, esta es la expresión matemática de duplicar una ameba, ¿sí? Duplicar la ameba que estuvimos estudiando. Yo podría pensar, pero ¿y si quiero triplicarla? Es decir, que de una ameba salgan 3. Entonces, mi función la escribiría así. 3 elevado a X. ¿Sí? Porque quiero que salgan 3 en el primer minuto. ¿Sí? Y ese sería mi valor de salida. Porque ahora mi base va a ser 3, porque quiero triplicar. Es decir, la ameba que entró, de ella se reproduzcan 3 en el primer minuto. ¿Sí? Pero como después tendríamos 3, al segundo minuto saldrían 3 de cada una de esas 3. 3, 6, 9. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, más o menos se trata de eso. Un poquito, este ejemplo lo puse para que ustedes me pudieran entender. Entonces, ¿cómo yo voy a escribir una función exponencial? Puedo escribirla así. Delante escribí otra, que era g de x igual 3 elevado a x. Entonces, quiero que vean que la variable de entrada va a estar siempre en el exponente. Esa es la forma. Acá, por ejemplo, tengo f de t igual 1000 por 3 elevado a t. ¿Sí? ¿Cómo sé que es exponencial? Porque la variable de entrada está en el exponente. En esta base de 3 está elevada al exponente t. ¿Sí? ¿Y qué significará este 1000? Quizás este signifique que hay 1000 amebas ya que están circulando y partimos de esas 1000. ¿Sí? Porque delante no teníamos ninguna, ¿sí? Teníamos, al primer minuto teníamos una sola de partida, ¿no es cierto? Una de partida. Pero supongamos que tenemos 1000 de partida. Entonces, y se empiezan a triplicar. Tendríamos este modelo, no sé si lo ven. ¿Qué quiero que entiendan ustedes? Que el modelo exponencial siempre su variable de entrada va a estar en el exponente. ¿Sí? Miren, veamos un ejemplo acá, al final. Me voy a ir para el final, para hacer un ejercicio. Aquí.
por ejemplo, tengo esta expresión aquí, esta de aquí. ¿Qué creen que es? ¿Es exponencial o no? A ver, ¿qué me dicen? Solo quiero ver que me hayan entendido lo que significa exponencial. ¿Creen que esta f de x igual 5 elevado a x es exponencial? ¿Sí o no? Espero el resultado. Espero que me contesten. ¿Quién me dice algo o no? ¿Ya? Porfa. ¿Están por ahí o no? Ya voy a pasar la lista mientras. Ya, estamos a 12 de octubre. Voy a pasar la lista porque quiero escucharlos por lo menos. Martina Canelo. Presente. Simón Cortés. Jocelyn Díaz. Claudia Figueroa. Caroline. María Henao Elachirri. ¿Está? Francisco Leiva. ¿Está por ahí? Benjamín Morales. Martín Núñez. Josefa Oyarzún. Presente, profe. Ariel Santibáñez, Yaritza Yáñez, Elías Sepúlveda. Martín Núñez. Ricardo Vidal. Presente. Francisca Rivera. Presente, profe. Presente. Alicia Romero. Catalina Cuadra. Isidora López. Marlene. Crislane Palma. Sharon Spinelli. Presente, profe. Presente, profe. Moisés Vázquez. Carolina Belmar. Y nadie más me dijo nada. Ya, ahí estaríamos. Profe me nombró a mí. ¿A quién? Alicia, es que se me cortó la señal. Ya. Alicia
Gracias. Ya, ahí Profe, y me puso a mí, ¿quién? Claudia Figueroa. Claudia Figueroa, espérame. Profe, José Leiva. Ay, José. José Leiva, profe. Espérate, Claudia. José Leiva. No, no te puse presente. Presente, profe. Antes. Calla boca, gracias. Igual dijeron. Ya, José, te pongo presente. Espérate, ¿dónde estás? Aquí, ya. Ya, ahí estás presente. ¿Y quién más? Profe, a mí no me puso presente. Sí te puse, Claudia. Te puse. ¿A dónde estás? Creo que estás más arriba, pero ya te puse presente. Aquí, Claudia Figueroa. Me faltaba alguien más que me dijo al final. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la prueba? Sí, espérame un poquito. Que yo tenía un puntito y eso, ¿cómo lo hago? ¿Quién tenía? Yo, Josefa. ¿Se acuerda que me dio primero media décima y después Sí. me dio el punto? Sí. ¿Cómo te fue la prueba? ¿Sepa? Me saqué un 6.2. Ay, te fue bien. Súper. Sí, igual sí. Sí, Entonces, sí, Josefa, mira, tú vas a volver a venir presencial, ¿o no? sí, profe, es que estaba enferma. Ah, ya, pero cuando venga Josefa ponemos la nota. Ya, profe, gracias. La estamos poniendo recién en la plataforma, en el Drive, ¿ya? Bueno, profe, gracias. Nada. Me faltaba alguien en la lista, a ver, espérame. Sí, te puse Martín. La Crisley Palma me faltaba. Sí, ella. Y Martín Núñez yo te puse presente ya. Estoy segura que te puse presente aquí. Ahí. Sí, así que ya están todos. Me voy a salir de aquí. Ya. Entonces, vuelvo ya a la guía. A ver si alguien me contesta ahora. Esta función que está aquí, ¿es exponencial sí o no? Díganme, no importa que se equivoquen, chicos, por favor. Estoy pensando en esta de aquí. ¿Es exponencial? ¿Sí o no? Sí, porque está elevado, ¿no? Sí. ¿Por qué sé que es exponencial? Porque la x de entrada, la x, que es la variable independiente, está en el exponente. Por eso es exponencial. Estos mismos ejercicios que están aquí los van a tener que hacer en un trabajo, ¿ya? Son los mismos. Así que traten de participar para que yo les vaya ayudando a hacer esta guía. Por ejemplo, esta, la f. ¿Sería exponencial la f? Esta que estoy marcando aquí. ¿Esa sería exponencial? Se nos va a acabar el tiempo y no vamos a avanzar mucho. No, ¿verdad? No, profe. No, porque es cuadrática. ¿O no? Chiquillos, esta misma guía yo se las voy a colocar en
en la evaluación que vamos a tener, que va a ser la última, ¿ya? Así que ánimo que ya queda poco. Entonces, ya vimos de qué se trataba la función exponencial. Lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Buscábamos las 4 maneras de representar la función cuadrática, que era a través de una expresión verbal. Miren, voy a pasar aquí. Una expresión verbal, ¿sí? Lo mismo de antes. Por ejemplo, la función duplicar el número de entrada, después escribir eso algebraicamente, tendríamos esta expresión, y luego evaluarla en una tabla, y finalmente en un gráfico. Entonces, vamos a ver qué cosa nos resulta ahora en un gráfico, ¿sí? ¿Qué cosa resulta en un gráfico? Voy a llenar la tablita aquí. Entonces tenemos en la tabla, ¿qué es lo que hacíamos? Colocamos el valor de entrada y el valor de salida, ¿cierto? Valor de salida. Entonces, ¿qué hacíamos? Colocábamos así. Por ejemplo, si el valor de entrada era 0, evaluábamos en el punto 0. ¿Sí? Miren, voy a copiarla entera. Esta es mi función. 2 elevado a x. Voy a mover un poquito por allá. Y ¿qué es lo que hago? El valor de entrada ahora, que es x, lo borro y lo cambio por el 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo f de 0, borro aquí la x y coloco 0. ¿Sí? Entonces tengo 2 elevado a 0 me da 1. Acuérdense que siempre la potencia elevada a 0 me da 1. Entonces tengo valor de entrada 0, valor de salida 1. ¿Cómo hago con el 1? Bueno, ahora voy a copiar de nuevo la función y ahora la x la reemplazo por 1. Ay, se me borra todo. La x la reemplazo por 1 aquí. Y aquí por 1. Se me borra todo porque está muy chiquitito. 2 elevado a 1. ¿Sí? Entonces 2 elevado a 1 me queda 2. 2 de salida. Después evalúo en 3. La función evaluada, no, en 2. La función evaluada en 2. Evaluada en 2. Me queda 2 elevado a 2 que me da 4. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces estoy haciendo lo mismo que antes, solo que aquí dentro de la tabla, ¿no es cierto? Evaluado en 3 sería 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 me da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 de valor de salida. Y miren, fíjense aquí. Aquí voy a evaluar en el punto menos 1. Voy a evaluar en un punto negativo. Una cosa quiero decirles. Aquí yo no debería evaluar en el punto menos 1, ¿sí? Porque si estoy pensando en mi función que estaba viendo recién, se llama la función que duplica la cantidad de amebas en un tiempo dado, ¿no es cierto? Y la x aquí sería el tiempo, si yo estuviera pensando en la misma función con la que empecé. X es el tiempo, y el tiempo no puede ser negativo. Pero vamos a hacer esta función pensando
en cumplir con la parte, con la expresión algebraica, y sin pensar dónde me debo restringir mis valores, ¿sí? No los voy a restringir, sino que voy a graficar esta función, no tomándola como que fuera el ejemplo de las amebas, porque ahí estaba hablando de tiempo, y el tiempo siempre es positivo, nunca negativo. Entonces lo voy a generalizar para cualquier ejemplo esto, no pensando en las amebas. No sé si se me entiende eso. Entonces aquí quiero evaluar en el punto -1. Y yo puedo evaluar en el punto en que yo quiera la verdad, ¿sí? Y me quedaría 2 elevado a -1, pero ¿cómo resuelvo ese 2 elevado a -1? 2 elevado a -1. Bueno, aquí nos tenemos que acordar de las potencias que vimos en la unidad 3. ¿Cómo se hacía eso? Se hacía lo siguiente. Este 2 lo escribo como una fracción, ¿sí? Entonces el 2 lo voy a escribir como 2 partido por 1. En vez de escribir 2, voy a escribir 2 partido por 1. Recuerden que 2 partido por 1 es lo mismo que 2. Y esto elevado al -1 que tengo aquí. Este -1 que está aquí es el mismo. Solo que el 2 lo cambié por 2 partido por 1. ¿Por qué? Porque ¿cómo se resuelve una potencia elevada a exponente negativo? Y no sé si se recuerdan, pero esto se invertía la fracción. Se colocaba la fracción invertida. Y se elevaba al exponente positivo. Entonces eso me queda 1 elevado a 1 me da 1, 2 elevado a 1 me da 2. Mire, vamos a hacer otro. Supongamos ahora 5 elevado a -1. ¿Sí? 5 elevado a -1. Entonces escribo 5 partido por 1. Estoy cambiando el 5 por este número porque es lo mismo. ¿Y qué hago? Invierto la fracción nuevamente. Sería un quinto, pero ahora elevado a 1 positivo. Y eso me daría 1 elevado a 1, 1, 5 elevado a 1, me da 5. Mire, hagámoslo con otro número. Esto estamos repasando, ¿eh? Solamente. 5 elevado a -2. Escribo 5 partido por 1, elevado a -2, ¿cierto? Igual. Invierto la fracción, sería un quinto, ahora elevado a 2. Y eso me daría 1 elevado a 2 es 1 y 5 elevado a 2 es 25. Sí, espero que se acuerden que así se resolvía esto. Y cuando yo, por ejemplo, tenía una fracción, supongamos 2/3 elevado a -2, ¿qué es lo que hacía? Invertía la fracción y lo elevaba al exponente par, al exponente positivo. Y eso me queda. 3 elevado a 2 me da 9 y 2 elevado a 2 me da 4. ¿Sí? ¿Estamos en la hora? Sí, ya. Ya chicos, traten de avanzar aquí en la actividad de repaso. La próxima clase vamos a revisar cómo van con eso. Y traten de avanzar, ¿ya? En esta parte por lo menos. En la próxima clase terminamos. Y les voy a dejar la tarea que tienen que hacer de esta función, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Chao, profe. Chao. Chao, profe. Que estén bien. Chao. Si te puse Martín, Chao, te profe. puse presente por si acaso. Chao, profe, que esté bien. Chao, Josefa. Traiga sus puntos, Josefa, para ponérselo en la prueba, ¿ya? Nos Chao, vemos. profe. Chao, Claudia.
Chao, Martín.